Los últimos centímetros de la clásica de Torredonjimeno fueron los primeros en dejarse listos para la revista. Preparar una cita de la Copa de España de Ciclismo es una tarea que exige mucha organización y un máximo cuidado de los pequeños detalles. Desde la línea de llegada hasta los motoristas encargados de velar por el buen desarrollo de la prueba, pasando por los jueces de carrera o por los agentes de la Guardia Civil. Hasta ellos deben prepararse para cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Más aún, cuando se estrena recorrido. Completamente nuevo y muy duro, es decir, que es duro. Este año se ha elegido lo que es la comarca de la Sierra Sur, de la provincia de Jaén, y vamos a apostar por ello. Si nos sale bien, pues yo creo que el 30 aniversario lo vamos a dejar con este recorrido. La relajación de los ciclistas antes del gran esfuerzo contrasta con los nervios previos del equipo organizador. Los deportistas velan armas con calma, vistiendo sus mejores galas para brillar al máximo en una cita importante. Con un ambiente excelente entre todos los participantes, los 154 que tomaron la salida pasaron antes por el rutinario control de firmas. Lucir el dorsal número 1 en una prueba como esta siempre es motivo de orgullo y de responsabilidad. Todas las carreras que salgo y me pongo el dorsal tengo ilusión, pero cuando has ganado el año de antes, pues mucha más ilusión. El manchego del GS Sport estaba en todas las quinielas junto a un amplio ramillete de favoritos. El Naturgas defendía el amarillo de Luc Chetut frente a la consistencia del Caja Rural, el buen momento de Airan Fernández o las ganas de agradar en casa de Pablo Lechuga. Bueno, vamos a intentar controlar la carrera, ¿no? Todo lo que se pueda para llegar lo más compacto posible al puerto y bueno, y allí pues cada uno jugará su baza. Con todos los ciclistas inscritos tocaba regresar a los coches de equipo, en donde los mecánicos tampoco tenían un segundo de respiro. Bicicletas y bidones debían estar preparados para afrontar una jornada en la que se esperaba mucho sol y múltiples batallas. La general, los 7 primeros sobre todo están muy apretados y cualquiera, hasta incluso los 10 primeros pueden estar hasta el final en la pelea por la general en la última prueba. Y la carrera de hoy, que es una etapa bastante dura, muy rompepiernas y con puntos bastante complicados, yo creo que será muy bonita de ver hoy. A las 9:25 de la mañana el pelotón se agrupó en torno a la salida para escuchar las indicaciones del director de carrera. El protocolario corte de cinta fue el preludio oficial de una clásica realmente emocionante. 149 kilómetros de ciclismo en estado puro y la sensación de que cualquier cosa podía pasar por las carreteras jienenses. Todos los aficionados al ciclismo saben que las carreras de esta Copa de España son pruebas muy vivas y la clásica de Torredonjimeno no iba a ser menos. Desde los primeros metros hubo escarceos constantes. El chileno Adrián Alvarado, Daniel Ginés y David López fueron los primeros animadores de la cita. Parecía que no iba a haber ni un segundo de respiro para los más gallos de la carrera. Ni siquiera en los primeros kilómetros, en los que la carrera volvía a pasar por la localidad que acoge esta clásica desde hace 29 años. En el primer paso por meta, el pelotón se mantenía agrupado. Los efectivos del Caja Rural, líderes en la clasificación por equipos, intentaban encontrar una carrera que comenzó a moverse de verdad en cuanto los ciclistas regresaron a la autopista y pusieron rumbo a Martos. Manuel Sola y Manuel Jiménez cambiaron de ritmo en la travesía hacia la capital mundial del aceite. El grupo les dejaba hacer. Los seguidores del ciclismo no quisieron perderse la oportunidad de ver de cerca a las más jóvenes promesas del panorama nacional. Sola y Jiménez enfilaban el camino hacia Martos con un poco de margen sobre el pelotón. Ibai Badoz logró unirse a la cabeza de carrera. Junto a él fueron llegando a las primeras posiciones un número considerable de efectivos. Cuando los ciclistas encaminaron sus pedaladas hacia el Caudete, había un grupeto de 14 comandando la prueba. Un tramo de 25 kilómetros de buena calzada y una compenetración fantástica entre todos los integrantes hacía que la ventaja de la cabeza frente al pelotón fuesen creciendo paulatinamente. Antonio Llopis daba instrucciones a sus hombres, mientras que Joaquín Torres pedía asistencia. Nadie quería quedarse descolgado. Por detrás, a poco más de un minuto, venía el gran grupo comandado por el equipo del líder. Los pupilos de Joan Lazcano tiraban de un pelotón poco interesado en presentar batalla antes de las dificultades montañosas de la carrera. Con los Naturgas marcando el ritmo y el líder muy atento a todos los movimientos que tenía la cita, la diferencia de los fugados nunca llegó a ser preocupante. Sin embargo,
Cuando la carretera se estrechó y el pelotón tuvo más problemas para rodar cómodo, el grupeto de cabeza logró abrir una brecha mayor. El Castillo de Alcaudete esperaba pacientemente a los ciclistas para presenciar la primera cita puntuable de la jornada. El sprint especial, situado en el kilómetro 49 de etapa, fue para Daniel Sánchez, seguido por Joaquín Torres y Urtzi Murguía. El pelotón no tardó en pasar bajo la pancarta del sprint especial, pero las referencias que obtenía no eran buenas. 1:45 por detrás de los escapados, después de varios kilómetros de esfuerzo. Los Naturgas tenían que apretar más para echar abajo la fuga y se pusieron manos a la obra. Con apenas 55 kilómetros en el contador y el sol sin apretar demasiado, los esfuerzos todavía no pesaban. Pero el grupo que mandaba en la carrera no iba a ponerle nada fáciles las cosas. A pesar de que la dureza del trazado se reflejaba en los rostros de esta quincena de corredores, las piernas todavía no se quejaban. Y este combinado de intereses comunes avanzaba sin dudarlo hacia la meta. Eso sí, entre los integrantes de la fuga también peleaban por romper la carrera. Una vez pasada Ventas de Carrizal, Gabriel Reguero intentó la escapada en solitario. El corredor del Cajamar fue neutralizado poco después, mucho antes de llegar a Alcalá la Real. El terreno cada vez se ponía más exigente y los ciclistas lo notaron enseguida. Un falso llano constante que obligaba al equipo Naturgas a poner toda la carne en el asador para intentar neutralizar la fuga antes de la primera ascensión puntuable de la carrera. Hidratarse bien y reponer energías era casi tan importante como mantenerse cerca del ritmo marcado por la cabeza. También resultaba oportuno arreglar cualquier problema mecánico antes de que los grandes favoritos comenzasen a jugar sus cartas. Pese a ello, la situación seguía siendo exactamente la misma y las diferencias no menguaban. Por delante, Armando Ortego se llevó los 3 puntos en la meta volante de Alcalá la Real. El grupo que lideraba la competición pasó por el ecuador del recorrido. Quedaban los 75 kilómetros más duros del trazado. 1 minuto y 20 segundos de renta no parecían suficientes para encarar con garantías todo lo que tenían por delante. El camino hacia el inicio del puerto transitaba entre Alcalá la Real y Castillo de Locubín, un tramo montañoso por la Sierra de Jaén que no puntuaba para la clasificación de la montaña, pero que puso en dificultades a todos los participantes. Sobre todo, una zona de piso húmeda situada justo antes de comenzar la ascensión al alto. Allí cayó, entre otros, Francisco Javier Martín. Los efectos de la lluvia y el barro fueron visibles en los primeros metros de ascensión al alto de Locubín. Una dificultad montañosa de segunda categoría, con 8 kilómetros hasta la cima y desniveles del 9%. Ahí se esperaba batalla, y el líder no tardó en darse cuenta. Junto a Alberto Gallego y a Cristóbal Sánchez, Chetut peleaba por alcanzar a 2 rivales directos en la clasificación. Pero Sánchez y Gallego no iban a serle de mucha ayuda, ya que no tardaron en dejar atrás al maillot amarillo para unirse a Pablo Lechuga y a Higinio Fernández, que comandaban la carrera. La selección de posibles ganadores se hacía en las rampas de Locubín y Cristóbal Sánchez puso el listón muy alto. El corredor del Cajamar reventó la carrera con una ascensión impresionante. Tal fue su exhibición que coronó en solitario el Gran Premio de la Montaña. En el vertiginoso descenso hacia Valdepeñas de Jaén, sus compañeros de ascensión no tardaron en darle caza. Una carretera sinuosa y mal pavimentada hacían de la bajada un acto de fe, y el que más fe tenía era uno de la casa. Pablo Lechuga volvió a demarrar antes de llegar a Valdepeñas, demostrando las ganas que tenía de ser profeta en su tierra. El ataque del jienense a 46 kilómetros de meta incentivó la reacción de Higinio Fernández. El corredor del Lizarte saltó detrás del andaluz en busca de la que parecía ser la rueda más fuerte de la carrera. Cuando comenzó el Alto de Valdepeñas, Lechuga iba por delante, pero Fernández seguía su estela de cerca. Por paradójico que parezca, iba a ser el único puerto no puntuable del recorrido el que decidiese quién iba a ganar la etapa. Higinio Fernández obtuvo la recompensa a su esfuerzo antes de llegar al final de la ascensión. El corredor dio caza a Lechuga y no iban a tardar demasiado en tener más compañía. Gallego y Alvarado del Bicicleta Rodríguez, Cristóbal Sánchez del Cajamar y Antonio Pedrero del Lizarte se unieron al dúo de cabeza, formando un grupo de 6 unidades con 3 equipos representados. Por detrás, el grupo de Chetut perdía más de 1 minuto.
El líder había sufrido mucho castigo, pero no arrojaba la toalla. Junto al corredor del Naturgas estuvo constantemente Ayran Fernández. El ciclista del Couler Bicicletas quería el amarillo al terminar la etapa y se dedicó a marcar constantemente al corredor francés para alcanzar su objetivo. El sprint especial de los Villares, con Lechuga y Fernández en cabeza, seguidos de cerca por Alvarado y Sánchez, marcaba el inicio del tramo final de la carrera, y el desenlace todavía estaba abierto. Quedaban 25 kilómetros a meta y podía pasar de todo. Durante las rampas previas al último puerto puntuable de la jornada, la cabeza quedó reducida a 4. Gallego y Pedrero perdieron el ritmo. Tras una caída, el ciclista del Bicicleta Rodríguez tuvo que hacer un esfuerzo titánico para alcanzar a sus compañeros de fuga. Algo que el corredor del conjunto vasco también logró antes de coronar el Alto de la Peña. Cuando el pelotón pasó por la cima del puerto de Tercera, la cabeza volaba rumbo a la meta volante de Martos, y todos tenían en la mente la victoria de etapa como una opción real. El gran grupo debía darse mucha prisa si quería luchar por el triunfo. Una vez pasada la meta volante de Martos y abandonado el pueblo, el final de etapa estaba servido. El sexteto que lideraba la prueba unió sus fuerzas en cuanto regresaron a la autopista. Los relevos fluían, pero todos comenzaban a diseñar su estrategia para llevarse la etapa. Antonio Pedrero lo intentó desde lejos sin demasiado éxito. Con 4 kilómetros por recorrerse, todo iba a decidirse por las calles de Torredonjimeno. Por detrás, Ayran Fernández y Chetut seguían marcándose con celo mientras la carrera agonizaba. Torredonjimeno estaba cada vez más cerca. Y allí, a pesar del tempranero ataque de Gallego, el que más fuerzas tenía guardadas era Adrián Alvarado. El chileno se llevó la carrera con cierta comodidad, seguido por Higinio Fernández y su compañero Alberto Gallego. Sánchez, Pedrero y Lechuga cruzaron la línea de meta poco después. Con el ganador ya decidido, el pelotón pasó por la pancarta del último kilómetro. Ayran Fernández cogió el ritmo bueno y logró aventajar a Chetut en 9 posiciones. Los aficionados que acudieron a la meta esperaban pacientemente la llegada del resto de ciclistas y comprobaban los efectos de una carrera tan sumamente dura para los corredores y también para sus bicicletas. El equipo del vencedor disfrutaba en familia del trabajo bien hecho. Un segundo de respiro antes de acudir a la zona de podium para cerrar una edición de la clásica realmente espectacular. Así las cosas, los corredores del Bicicleta Rodríguez y del Cajamar monopolizaron los premios individuales. Después de hacer una grandísima etapa, a Pablo Lechuga le quedó el consuelo menor de haber conseguido imponerse en la general de los sprints especiales. A su compañero, Cristóbal Sánchez, le pasó parecido con el Gran Premio de la Montaña. Los miembros del equipo andaluz animaron la clásica y fueron protagonistas en su tierra, pero no pudieron subir al cajón. Ni siquiera en la clasificación por equipos, que se fue a parar a las vitrinas del Telkom Navarro, seguido de cerca por el Ática Sport y el X Sport. Los que no podían dejar de sonreír eran los chicos del Bicicleta Rodríguez. Alberto Gallego fue el más regular en las metas volantes, por delante de Armando Ortego e Higinio Fernández. Además, firmó un brillante tercer puesto en la general, muy cerquita del propio Fernández y del vencedor definitivo. Y es que después de hacer grandísimas carreras en esta cita durante los años anteriores, Adrián Alvarado subió a lo más alto del podium por méritos propios. Y la verdad es que nos han tenido bastante cerca, 20 segundos, 15 segundos, hemos apretado, ya hemos levantado 40 segundos, luego nos relajamos otro poco, otros 20 segundos y así todos los últimos 15, 20 kilómetros. Pero bueno, esta victoria dedicársela al equipo, que gracias a ellos he podido ganar, a mi director que siempre me tiene mucha confianza. Y bueno, ahora disputar la Copa España, que iba al 11 y creo que he pasado a estar en el top 10 a pocos puntos del primero. Bueno, estos dos corredores ya estaban, creo que 10º y el 11 en la clasificación de la Copa de España. En verdad yo he estado leyendo entrevistas de los favoritos y nadie nos ponía en el pastel, digamos, a repartir. Yo confiaba plenamente en ellos, sabíamos que había que estar fuerte en este mes de abril, que es donde se disputan 5 pruebas de la Copa España de 8, y acaban de presentar su candidatura ellos solitos. La clasificación general tiene un nuevo líder, pero sigue estando muy apretada.
Airan Fernández vestirá el maillot amarillo en la siguiente carrera, aunque sabe que defender su posición no será nada sencillo. Sí, está muy comprimido, mucho más que los otros años. Como tú dices, quedan 3 pruebas. La de Liguanzo es la que más me gusta, la gané el año pasado, así que espero tener una buena carrera allí si no pasa nada, ningún infortunio. Y las otras son carreras duras, no me vienen mal, así que intentaremos defender el liderato como podamos. La foto de familia con todos los ganadores, recibiendo el aplauso de los aficionados, puso el punto y final a una clásica que ya está preparando su 30º cumpleaños.